Amables televidentes, gracias nueva vez por estar en la hora con Gregory. Prácticamente una mayoría importante de nuestras entregas en las últimas semanas están relacionadas con reformas que están en este momento a la orden del día, sobre todo la que tiene que ver con la reforma constitucional que ya está en el Senado y en la Cámara de Diputados, está en manos de los legisladores. Recibo con mucho agrado al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, un hombre muy inteligente, escribe bastante en los medios de comunicación, asiste a medios de comunicación como la radio, la televisión, y normalmente nos nutrimos de sus comparecencias porque verdaderamente, como decimos coloquialmente, Cristóbal tiene su cabeza bien amueblada. Gracias por estar en la hora con Gregory. Gracias, Gregory, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y para la audiencia de tu programa. Una pregunta prácticamente casi obligada para iniciar este conversatorio y con el preámbulo motivado que hice es la siguiente, Cristóbal Rodríguez. ¿Hay necesidad real en República Dominicana en este momento de modificar nuestra Constitución? Si la respuesta es positiva, ¿qué sector fuera de la Constitución o que abarque una reforma constitucional, qué sectores están afectados que necesiten que hagamos reforma? Yeah. Bueno, ha habido voces que se han levantado en oposición a la iniciativa de reforma llevada a cabo por el presidente de la República, alegando que no es necesario iniciar un proceso de reforma, que lo que se impone es que la Constitución del año 2010 termine de ser implementada desde el punto de vista de que se culmine el proceso de adaptación legislativa que dispuso esa reforma de la Constitución. Y también hay gente que ha dicho que el país tiene otras prioridades y que por tanto debería enfocarse la gestión de gobierno en esta primera etapa de su segundo mandato en hacerle frente a esas prioridades. Yo he dicho que esas son posiciones políticas entendibles, pero que no responden a la cuestión de si hay o no una necesidad de reforma constitucional en los términos en que el concepto necesidad de reforma está encuadrado constitucionalmente. La Constitución dice que la reforma, la necesidad de la reforma constitucional se declarará por ley. ¿Qué es lo que significa que la Constitución esté necesitada de reforma? Esa es una cuestión que no se puede responder en abstracto. Esa es una cuestión que solo se puede responder si respondemos una pregunta previa, y es: ¿tiene la Constitución vigente aspectos mejorables? ¿Tiene la Constitución vigente aspectos que merezcan ser reformados? ¿Tiene la Constitución vigente vacíos que ameriten ser suplidos o llenados? Yo creo que esas son las cuestiones a las que hay que enfrentarse para responder si la Constitución está en los términos en que lo dispone su propio texto necesitada de reforma. En mi lectura de esa cuestión, la respuesta es que sí. Yo creo, he dicho muchas cosas sobre la Constitución del 2010, pero he dicho en esencia que esa Constitución es la más trascendente de cuantas ha tenido la República Dominicana probablemente en toda su historia. No solo por la magnitud del contenido, por la relevancia de muchas de las instituciones que creó, sino también por el proceso de pedagogía pública que supuso esa reforma de la Constitución. En República Dominicana tuvimos varios años
discutiendo artículo por artículo, tema por tema, esa reforma. También he dicho que en algunos aspectos especialmente sensibles de la vida institucional del país, la Constitución del 2010 nació necesitada de ser reformada. Y algunos... Perdón, ¿y cómo es posible que algo que nazca necesite, hablando de la Constitución nuestra, que la has elogiado, la actual, entonces cómo es posible que naciera con necesidad de ella misma necesitar reforma? Claro, me causa curiosidad. Claro, porque en ese proceso se incorporaron cuestiones que representaron retrocesos institucionales notorios y sensibles, por un lado. Y por otro lado, creo que fueron inadecuadamente abordados algunos otros aspectos que también tocan elementos relevantes del ámbito institucional, sobre todo en lo relacionado con el sistema de administración de justicia. Te pongo algunos ejemplos. En la República Dominicana se creó en el año 1994 el Consejo Nacional de la Magistratura. La finalidad de creación del Consejo Nacional de la Magistratura era restringir, limitar, relativizar la influencia directa de la política en la designación de todos los jueces del país. ¿Cómo se elegían los jueces entonces? Los elegían los senadores. Los elegía el Senado de la República a propuestas de los senadores de cada provincia. Entonces, cada senador tenía sus jueces. Y el partido con mayoría en el Senado tenía el control de toda la judicatura a nivel nacional. Eso sucedió. Para contribuir a resolver eso y a adelantar el proceso de independencia y de autonomía funcional de los jueces y de imparcialidad de los tribunales en el proceso de resolución de las controversias que les son o que les eran sometidas, se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por 7 miembros que en el diseño constitucional del 94 representaban un equilibrio precario en términos de la representación de fuerzas políticas que hacían vida en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta cuestión fue modificada en 2 elementos relevantísimos en la reforma del 2010 que implicaron un notable retroceso y el retorno del control directo de la política partidaria de las instancias supremas de administración de justicia en la República Dominicana. ¿Cuáles fueron esos 2 aspectos? En primer lugar, se incorporó el Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Con la incorporación del Procurador General de la República se produjo una ruptura de ese equilibrio que te decía que era un equilibrio precario, pero que obligaba a las fuerzas políticas representadas en el Consejo a negociar, a conversar, a buscar lo mejor, lo más valorado, lo que mejor se compadeciera con el sentir de la sociedad respecto de quienes debían ser los integrantes de instancias como la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya la política no tenía la hegemonía para la designación de jueces. Sí, la política seguía siendo determinante y decisiva. Lo que pasa es que no lo podía decidir un partido o un dirigente político o el presidente de la República. Se la pusieron difícil a los políticos. Con la incorporación del procurador, ese equilibrio se rompe en favor del gobernante de turno. ¿Por qué? Porque el procurador es un funcionario del poder de ejecutivo, libre designación por el Poder Ejecutivo. Por tanto, es un funcionario de la confianza del presidente de la República. Lo que tuvimos en nuestro país en las últimas décadas es
que los procuradores generales de la República, salvo doña Miriam Germán, han sido miembros de la más alta instancia de dirección del partido político en el gobierno. Es decir, compañeros del órgano de dirección del partido con el presidente de la República que los designa y que los puede destituir. Es una crítica es una crítica que haces. Claro, eso lo que hace es sumarle un voto que rompe el equilibrio, sumarle un voto al presidente de la República como presidente del Consejo que rompe ese equilibrio. Pero hay más. Con la incorporación del Procurador General de la República, el Consejo pasa de tener 7 miembros a tener 8 miembros. Por tanto, en una situación de empate, en una situación técnica de empate, hay que darle un voto de calidad a alguien para romper el desempate. Ese voto de calidad se le da al presidente de la República. Es decir, su voto vale 2. Su voto, su posición, que ya está reforzada con la mera incorporación del Procurador General de la República, le permite tomar las decisiones casi por sí mismo, porque su voto vale 2, ¿no? Entonces, esa decisión, repito, significó el retorno de la política partidaria a la conformación, a la decisión sobre la conformación, no solo ya de la Corte Suprema de Justicia, que era lo que designaba, eran los integrantes de cuyo tribunal designaba el Consejo hasta la reforma del 2010. En esa reforma se suma la decisión sobre quienes van al Tribunal Constitucional y sobre quienes van al Tribunal Superior Electoral, que son instancias también creadas por esa Constitución. En resumen, Gregorio, de lo que te estoy hablando es de que en ese diseño, el presidente cuyo partido, el presidente de la República, cuyo partido controla las cámaras legislativas, se tiene a él con un voto de calidad que vale 2. Tiene al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces aquí entra en juego la tercera cuestión importante alrededor del rediseño del Consejo en el año 2010. Se le otorgó una atribución que no tenía hasta ese año, que era la de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Como el Consejo empezó a evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años, la posibilidad de continuar en el desempeño de sus cargos, tanto del presidente de la República como del otro juez que es parte del Consejo, está directamente relacionada con su comportamiento en el ejercicio del voto en ese órgano. Por tanto, su voto está siempre condicionado en favor de la voluntad del presidente, que tiene mayoría para destituirlos. Por tanto, es difícil emitir un voto en contra del funcionario cuya decisión, cuya voluntad casi única puede significar tu separación del cargo de juez supremo, de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa fue una decisión que no debió nunca tener lugar. Por eso yo digo que en ese y en otros aspectos la Constitución nació necesitada de reforma a pesar de todas las bondades, que son muchas, que su proceso de adopción y su puesta en funcionamiento supuso. Luego tenemos también relacionado con el titular de la Procuraduría General de la República una precarísima configuración del régimen de incompatibilidades para ser Procurador General de la República. ¿Qué es lo que dice la Constitución vigente? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para ser Procurador General de la República? Ser abogado, haber ejercido la profesión de Derecho durante al menos 12 años, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y poco más. Poco más. Eso explica que el presidente de la República, los presidentes de las repúblicas, no tuvieran un impedimento constitucional para designar a quien quisieran, incluido
a sus compañeros del comité político o del órgano supremo de dirección del partido que los llevó al gobierno. Y eso tiene un impacto poderoso, negativo, pernicioso en la implementación de la política criminal del Estado. Y esa no es una cuestión conjetural, es una cuestión que se ha puesto de manifiesto de manera concreta en episodios y en momentos relevantes de donde investigaciones o conatos o tentativas de investigación de casos sensibles de corrupción administrativa fueron parados por llamadas telefónicas que tenían que sí o sí ser efectivas por ese vínculo, no solo de cercanía personal, sino de lealtad política entre el presidente y el funcionario por él designado, que es el Procurador General de la República. Entonces, la propuesta del presidente Luis Abinader, entre otras cosas, tiene como parte de sus propósitos subsanar esas cuestiones. La propuesta del presidente Abinader incluye la eliminación del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y la vuelta a la composición de ese órgano del año 1994. Y eso lo que significa, en otras palabras, es una disminución de la incidencia directa del presidente de la República en la determinación de quienes integran las altas cortes y, por tanto, la obligación de que los políticos, que son quienes deben tomar esas decisiones, la tomen con un nivel mayor de consenso, con un nivel mayor de acuerdos y, por tanto, con un nivel mayor de criterios respecto de las capacidades, respecto de la idoneidad exigible a quienes van a desempeñar funciones en esos cargos. Y en segundo lugar, la propuesta incluye la incorporación de un criterio de incompatibilidad con el desempeño de la función de Procurador General de la República. Es decir, según la propuesta, una persona que en los 5 años anteriores al momento de su designación como Procurador General de la República haya desempeñado funciones directivas en un órgano de un partido político o haya tenido militancia manifiesta en favor de un partido político, no puede ser Procurador General de la República. Respecto de qué es de lo que se ha reivindicado, reclamado la autonomía funcional del Ministerio Público y de su cabeza, que es el Procurador General de la República, históricamente en la República Dominicana, respecto de las directrices de la política, respecto de las directrices de los partidos de los que forman parte los procuradores, de los que han formado parte tradicionalmente los procuradores. ¿Cuál es una de las razones por las que ha sido tan difícil llevar a cabo un proceso de sanción efectiva de los actos de corrupción administrativa? El control en manos de los partidos políticos de la cabeza de la institución responsable de llevar a cabo la investigación de los hechos punibles, la sustentación en justicia de los argumentos relativos a esos hechos y la búsqueda de la imposición de sanciones. Esa es una de las razones indudables de la preponderancia que ha asumido en los últimos tiempos, sobre todo el fenómeno de la corrupción en República Dominicana, de la transformación de su fisonomía. Y esto es importante decirlo. La corrupción administrativa, en torno a la corrupción administrativa se produjo una transformación de su fisonomía, pasando de ser un mecanismo de enriquecimiento de políticos, de gobernantes, a convertirse
en el leitmotiv de la práctica política. No, Es decir, no es- en el mecanismo de reproducción de las élites políticas, en el mecanismo de garantía de acceso al gobierno. hay muchos políticos que no les va a agradar escuchar eso. Bueno, yo supongo que sí, pero esa es parte de la realidad de nuestro país. Vuelvo un poquito atrás, en ese relato conceptual muy bien elaborado, bien explicado, muy sensato, Cristóbal Rodríguez, sobre todo, que ha hecho con esta apreciación objetiva de lo que contiene en el aspecto del Poder Judicial, del Ministerio Público, básicamente esta Constitución y lo que se busca. Muy sensato ese comentario. Ahora bien, a propósito de la figura del procurador, en la propuesta actual, el presidente de la República presentará, cuando haya que motivar un nuevo procurador, una persona la presentará ante el Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, potestad de presentarlo del Poder Ejecutivo. Y segundo, hay un aspecto que es la inamovilidad que se está presentando para cuando ejerza la función del procurador. En un caso, en el primero, habría una prerrogativa de igual forma del presidente de escoger, aún con la buena intención y cumpliendo los requisitos nuevos, pero lo escogerá el presidente, y en el otro aspecto no tendrá mucho poder, esa inamovilidad no le dará mucho poder al procurador. Mira, yo soy partidario de que la designación del Procurador General de la República tiene que contar al menos con el aval del presidente de la República, porque el Ministerio Público, a cuya cabeza está el Procurador General de la República, es el órgano constitucionalmente responsable de la definición y de la implementación de la política criminal del Estado. En la propuesta del presidente Abinader, eso se acota y el Ministerio Público pasa a ser el órgano responsable de la implementación de la dimensión de persecución e investigación de la política criminal del Estado. Por tanto, si la política criminal del Estado es responsabilidad del gobierno a través de los ministerios responsables o corresponsables, el encargado de implementarla en su dimensión de persecución y de búsqueda de sanción tiene que ser un funcionario de alguna manera adscrito al presidente de la República, como responsable último de la efectividad de la política criminal del Estado. No puede estar disociada esa cuestión. Bueno, actualmente el Ministerio Público es el brazo judicial del Poder Ejecutivo. Pero dejará de serlo a partir de la modificación que se propone. Lo que pasa es que no es del Poder Ejecutivo, es del Estado. Es el responsable de la implementación de la política criminal del Estado, que es algo mucho más allá del Ejecutivo. La dirige el gobierno. No, es que es algo mucho más allá del Ejecutivo. Más allá. O sea, el Ejecutivo, el gobierno tiene un abogado en los tribunales, que es el Tribunal Superior Administrativo, que es el que defiende sus causas, que postula en nombre del gobierno. El Ministerio Público postula en nombre de la sociedad, no en nombre del gobierno. El Ministerio Público es el responsable de defender en los tribunales a la sociedad del crimen. Hasta ahora adscrito al Poder Ejecutivo. En todas sus manifestaciones. El Procurador General, como cabeza del Ministerio Público y por tanto como máximo responsable de la dimensión judicial y de persecución y de investigación de la política criminal del Estado, cuya definición corresponde al Poder Ejecutivo, tiene que estar vinculado al presidente de la República. No puede ser de otra manera. El presidente de Abinader, ¿qué ha hecho? Ha dicho, la Constitución me faculta a mí a designarlo. La primera señal relevante
que envió fue: voy a romper la tradición de designar a un compañero del órgano superior de mi partido. Y designó a la magistrada Miriam Germán como procuradora. La segunda señal fue: yo puedo seguir designando unilateralmente y con absoluta discrecionalidad al procurador. Voy a proponer en la reforma constitucional que mi función sea la de proponer ante el Consejo. Un Consejo en el que hay representantes de otros partidos políticos. Y que por tanto es un escenario donde la propuesta del presidente está llamada a ser escrutada, está llamada a ser cuestionada, está llamada a ser objetada. Un proceso que es público, además. ¿Por qué pongo esto de relieve? Porque un presidente que precie su criterio, lo último que va a querer es, alrededor de una decisión tan trascendente como la de definir quién es el procurador o la procuradora general de la República, que esa decisión resulte de un proceso bombardeado, de un proceso objetado, de un proceso, o sea, auscultado. Claro, va a querer una designación de consenso. La única garantía de tener una decisión de consenso es presentando un candidato que no tenga objeción. O por lo menos depurada, aunque quizás no sea de consenso, claro, pero por lo menos depurada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Esa decisión en sí misma representa un paso importante de avance. Y la otra cuestión importante es la que te comentaba, para mí la más importante, es la del reforzamiento del régimen de incompatibilidades con la vinculación política. Yo no estoy de acuerdo con la parte de la propuesta relativa a la inamovilidad, por una cuestión muy sencilla. La inamovilidad, en el caso del Ministerio Público, puede ser un arma de doble filo. Puede ser un arma de doble filo. Porque si por un lado, si bien por un lado te da libertad para actuar porque tienes certeza de que no puedes ser, por lo menos temporalmente, retirado del cargo, a menos que sea a través de un procedimiento de juicio político, que es un procedimiento súper tortuoso, difícil, muy difícil de materializarse, pero al mismo tiempo es un funcionario que tiene en sus manos un nivel de poder, un nivel de potestades que a no poca gente se le puede pasar por la cabeza la idea de utilizar esa función como plataforma para empezar una carrera política tendente a presentarse como candidato a la presidencia de la República. No estamos haciendo una especulación, no estoy haciendo una especulación. Son circunstancias que han tenido lugar en la República Dominicana. ¿Y cómo los asesores del presidente no ven eso que tan...? Sí lo ven, lo que pasa es que al parecer ponen el énfasis en la dimensión positiva que podría tener, que es si tienes garantía de permanencia en el cargo, tienes más posibilidad de actuar con autonomía. Vamos, Cristóbal Rodríguez, a hacer una pausa. Interesantísimo. Lo que nos está exponiendo el abogado Cristóbal Rodríguez sobre reforma constitucional. En breve retornamos.